Pero esa no es la verdadera libertad. De ahí que Cristo entonces dijera: al que el Hijo del Hombre hace libre es verdaderamente libre. Y nosotros, hermanos, tú y yo somos ahora libres porque Cristo nos dio esa libertad. Cristo nos libró de nuestro pasado, Cristo nos libró del pecado, Cristo nos libra de nuestros temores, Cristo nos libra de todas las cosas que puedan oprimir nuestra vida. Y déjeme decirle que en términos generales, todos los seres humanos, sin importar su condición social, sin importar la cuestión política, sin importar la cuestión económica, no importando el país o la edad, tiene un profundo aprecio por la libertad. Todos buscan eso, todos buscamos eso, la verdadera libertad. Y mire, muchas guerras se han iniciado enarbolando la bandera de la libertad. Ha habido muchas revoluciones, ha corrido sangre inocente derramada en aras de la libertad. Prácticamente toda la historia de nuestro país y de muchos países está teñida de rojo, está teñida de sangre, buscando la libertad. Pero nuestro Señor Jesucristo, conociendo profundamente esta situación, abordó el tema de la libertad con mucha profundidad, con mucha importancia. Y Él va más allá todavía de solamente una libertad física. Él muestra que la esclavitud también existe en el plano espiritual. Y ahí en Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesús dijo estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Así es que, hermano, este versículo de la palabra de Dios nos habla de la misión importante para la cual Jesús llegó a esta tierra, vino a este mundo. Y esa misión fue definida por el mismo Jesús de diferentes maneras y en diferentes ocasiones. Pero esta vez, estando en la sinagoga de Nazaret, donde él creció, dijo que él vino a una misión de proclamación del evangelio, es decir, vino a dar buenas nuevas, vino a traer buenas noticias, y que su venida y todas las cosas que iban a suceder traería ciertos resultados sobre la tierra, y conoceríamos a través de él lo que es la verdadera libertad. Jesús pues vino a traer libertad. Jesucristo es nuestro libertador. Pero, ¿qué es un libertador? Cuando oímos la palabra libertador, es probable que venga a nuestra mente la imagen, por ejemplo, nosotros como mexicanos, cuando decimos libertador, estamos pensando quizás en Miguel Hidalgo, estamos pensando en Morelos, estamos pensando en Guerrero y otros muchos más que combatieron para que el pueblo fuera emancipado de la dominación española. Porque eso es lo que nos han enseñado en la escuela. Y emancipar es liberar a alguien de un poder, una autoridad, de una tutela o de cualquier otro tipo de subordinación o dependencia.
Eso es emancipar. Sin embargo, cuando nos referimos a un libertador de una manera más completa y más amplia, podríamos decir que un libertador es aquel que liberta, que rescata, que exime, que emancipa, que redime, que desata, que libera, que independiza, que dispensa, que salva, que absuelve y suelta al que está viviendo en esclavitud. Y Jesús recibió el nombre de libertador ahí en Romanos 11:26. Romanos 11:26 dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Así es que Jesús, hermano, vino a hacer todas y cada una de estas cosas que acabamos de mencionar. Porque eso es lo que hace un libertador. Es lo que hace alguien que viene a liberar a un pueblo oprimido. Y no solamente Jesús vino a traernos libertad física, sino también libertad espiritual. Porque déjeme decirle que lo espiritual muchas veces nos ata también en lo físico. Cuando estamos, por ejemplo, esclavizados al alcoholismo, nuestro cuerpo también está esclavo. Cuando estamos esclavizados al adulterio, por ejemplo, nuestro cuerpo también lo está. Físicamente estamos atados a todo lo que espiritualmente pasa en nuestra vida. Cuando hay una esclavitud de amargura, nuestro cuerpo lo refleja. Así es que Jesús, hermano, no solamente estaba pensando en venir a libertar a su pueblo de manera física, sino principalmente de manera espiritual. Porque lo espiritual es la raíz de todo lo que pasa en nuestra vida, o de la mayoría de las cosas que pasa en nuestra vida. Así es que Jesús vino a esta tierra con esa misión de llegar a ser el libertador de su pueblo. Y nosotros, tú y yo, somos pueblo de Dios, amén. Y Él vino a liberarnos a nosotros. Y déjame explicarte un poquito más de qué nos liberta el Señor Jesucristo. Como ya dijimos, Jesús nos liberta del pecado y nos hace libres. El pecado en un momento dado, en un principio, se enseñoreó del hombre. Así es que por generaciones hemos traído esa herencia. Pero en Cristo somos hechos libres por su muerte en la cruz. Y el Señor Jesús en su palabra nos dice lo siguiente. Juan 8, 34 y 35 dice esto. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así es que Jesús, hermanos, nos libera de la potestad de las tinieblas, de esa herencia de pecado, de esa herencia generacional desde Adán y Eva que hemos venido arrastrando. Él nos libera del poder del diablo, del poder del pecado, del poder de las tinieblas. Y las tinieblas no es otra cosa que la ausencia de luz y una muerte espiritual en las personas que andan lejos de Dios. Por eso decimos que quien no conoce a Cristo está en tinieblas, está perdido, está en oscuridad. Y estas personas, cuando están en ese estado, están bajo la autoridad del príncipe de las tinieblas, es decir, del diablo.
Y Jesús nos libera. Cuando Jesús viene a nuestra vida, Él trae una verdadera libertad y nos hace libre de toda la opresión del enemigo, de todas las cadenas que nos ataban y nos esclavizaban a los pecados, y nos hace libres porque su luz resplandece en medio de las tinieblas en las que andábamos. Jesús nos libera de las ataduras. Mire, las ataduras vienen siendo hábitos de pecado arraigados. A veces hablamos de ataduras, pero no comprendemos qué es una atadura. Pero es eso, es un hábito bien arraigado de pecado que no podemos dejar, que no nos suelta, que nos esclaviza, que nos ata, como es la amargura, el temor, el miedo, el resentimiento, la falta de perdón, el rechazo, la angustia, la desesperación, la depresión, la soledad, la tristeza. Todas esas cosas, hermano, son ataduras. Algunas personas están mucho más atadas porque han hecho pacto con el reino de las tinieblas, con el diablo, y están mucho más atadas todavía. Pero Jesús, hermanos, nos libera de todo eso y de todo tipo de pecado, y nos limpia nuestro corazón y nos hace verdaderamente libres. Y donde hay libertad, hay paz. Donde hay libertad, hay paz. Muchas cosas de todo esto lo practicábamos antes en nuestra naturaleza pecaminosa y las practicábamos constantemente, pero ahora tenemos que renunciar y despojarnos de todas esas obras del diablo en el nombre de Jesús. Y cuando lo hacemos, entonces vamos a experimentar lo que es la verdadera libertad en Cristo. Por esta razón y por muchas otras, Cristo nos hace libres. ¿Y sabe para qué nos hace libres? Para poder ejercer en su totalidad nuestro libre albedrío y poder seguirle. Porque una persona que está esclavizada no puede seguir a Jesús. Una persona que está atada no puede seguir a Cristo. Primeramente, el Señor tiene que romper y nosotros tenemos que renunciar voluntariamente a todas las cosas, a todos esos pecados, esas costumbres arraigadas que muchas veces están tan arraigadas que forman parte de nuestra propia existencia y que decimos en un momento dado: es que no puedo. A veces cometemos pecados y cuando tratamos de salir de ellos, sencillamente no podemos. En nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. Solamente en el poder del Señor Jesucristo, porque Él fue a la cruz y pagó por todos nuestros pecados y nos hizo libres. Y ese poder de la sangre de Jesús es el que actúa en nuestra vida para poder romper con todas esas ataduras y dejar atrás todos los pecados. ¿Cuántos de nosotros, hermano, un día quisimos dejar algo y dijimos: no puedo, es que no puedo? Claro que no vamos a poder en nuestras fuerzas, pero sí lo podremos hacer en el poder y con la autoridad de Cristo Jesús. Porque Él es nuestro libertador. Y entonces conoceremos la verdadera libertad. Segunda de Corintios 3:17, esta nueva versión internacional, dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y el Espíritu del Señor ahora está en ti. Y si el Espíritu del Señor está en ti, entonces hay libertad verdadera. Y Gálatas 5:1 dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan
nuevamente al yugo de esclavitud. El Señor nos ha hecho libres. Mantengámonos firmemente en esa posición de libertad que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Él ya hizo su parte. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Mantenernos, permanecer firmemente en esa libertad que el Señor ha traído a nuestra vida. El diablo nos va a querer mover, el diablo nos va a querer desviar, el diablo nos va a volver a querer tener con él. Pero necesitamos mantenernos firmemente en esa libertad que Cristo ganó para nosotros. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos muestra en muchas ocasiones que Jesucristo, con su muerte en la cruz, nos hace libres, rompe las cadenas. Todo aquello que no nos permitía actuar y decidir por nosotros mismos. El texto que leímos anteriormente dice que si alguien es esclavo del pecado, entonces no puede hacer nada. No puede decidir. Cuando alguien está esclavo de algo, no puede decidir por su propia cuenta. Cuando una persona anteriormente en otras épocas, y no sé si actualmente también, es esclavo de alguien, no puede decidir, no puede actuar. Está dependiendo de lo que su amo le diga o quiera que haga. Y anteriormente estábamos bajo el dominio del diablo, de Satanás. Y lo que Satanás quería que hiciéramos, eso hacíamos, porque no había completa libertad, no había albedrío libre para decidir voluntariamente lo que nosotros queríamos. Pero Cristo vino, hermano, y gloria al Señor, que Cristo vino y nos ha hecho libres para poder decidir libremente. Y lo mejor que podemos hacer tú y yo es decidir por Cristo, decidir seguirle a Él, de seguir al Señor y vivir conforme a su voluntad. Y una vez que somos liberados por el sacrificio de Jesús y decidimos voluntariamente venir a Él, entonces habrá libertad para el resto de nuestra vida. Para el resto de nuestra vida. Y entonces podrás decidir sabiamente lo que te conviene para tu vida, lo que necesitas en tu vida. Y Cristo vino a traer libertad a los oprimidos. Así es que si somos verdaderamente libres, tendremos paz, tendremos gozo, seremos libres para decidir sobre nuestro futuro y cómo queremos caminar con el Señor. Esa es la verdadera libertad, que tú puedas decidir tu propio destino, hacia dónde vas y a dónde quieres llegar. Y si somos sabios, hermanos, lo que vamos a decidir es seguir a Cristo y lo que vamos a decidir es estar allá en el cielo con Él por toda la eternidad. Amén. Así es que si Jesucristo nos dio libertad, ya vivamos en esa libertad, gocémonos con esa libertad. Él ya vino y derrotó al diablo en la cruz. El poder del diablo está vencido. El poder del enemigo no debe de tener más efecto sobre tu vida. Pero es necesario que nos mantengamos firmemente en esa posición privilegiada que Cristo nos ha dado. Éramos esclavos y ahora somos libres. Estábamos atados y ahora tenemos libertad de decidir. Antes el diablo decidía lo que quería con nosotros y ahora le hemos dado la autoridad a Cristo Jesús para que Él decida lo que es bueno para nuestra vida. Y nosotros obedecerle y seguirle para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, eres verdaderamente libre.
¿Ha venido la libertad a tu vida? Cristo nos ha dado verdadera libertad. Y esa libertad que Cristo nos ha dado no se compara con la libertad, con ninguna de las otras libertades que podamos tener. Hoy estamos celebrando que los héroes de nuestra patria nos sacaron de la opresión y del dominio de otras personas. Pero la más grande libertad que hemos tenido en nuestra vida nos las ha dado alguien que se llama Jesucristo. Y esa sí es una verdadera libertad. Amén. Así es que vivamos, hermanos, vivamos en esa libertad. Somos libres para decidir seguir a Cristo. ¿Lo vamos a hacer? Vamos a seguir a Cristo, y esa es la decisión más sabia que podamos tomar en nuestra vida. Inclina tu rostro y empieza a darle gracias al Señor por esa libertad que ha traído a tu vida. Y empieza a recordar de que eras esclavo anteriormente. Antes de que Cristo tomara el control de tu corazón, ¿qué es lo que te estaba esclavizando? Y visualiza que eso ya no tiene más poder en ti, que ese ya no tiene más, Satanás no tiene más el control sobre tu vida, que ahora vives en Cristo y para Cristo, y Él es tu verdadero libertador, y que esa libertad que Cristo ganó en la cruz ahora te pertenece también a ti. Y ahora puedes decidir voluntariamente seguirle, dejar atrás el pecado, ya no ser esclavo del pecado, ya no ser esclavo de las cosas, no tener más ataduras sobre tu vida. Echa a un lado la amargura, la soledad, la tristeza, la depresión, la enfermedad. Echa a un lado todo eso, porque ahora eres verdaderamente libre en Cristo Jesús. Y dile: gracias, Señor, gracias, Jesús, gracias, tú eres mi libertador, tú eres quien ha roto las cadenas que esclavizaban mi vida, y ahora soy libre y soy feliz porque tú tienes el control de todas las cosas. Gracias, Jesús, reconozco que tú eres mi libertador y voy a vivir plenamente en esa libertad que tú has traído a mi vida. Gracias, gracias, Jesús. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos y reconocemos que tú eres el verdadero libertador de nuestra vida. Gracias, gracias, Jesús.